la fórmula general que ustedes ya saben, obviamente, de un aminoácido. ¿Cómo está formado un aminoácido? Un carbono, que se llama carbono quiral porque tiene 4 grupos diferentes unidos así. Entonces, un hidrógeno, un grupo carboxilo, grupo amino y el grupo R, que este es el que le va a determinar cómo se clasifica. Si es aromático, si es básico, si es ácido, todo eso que ustedes ya vieron en química biológica 1. Y acá tienen, para que recuerden que acá también se habla de aminoácidos esenciales, porque son los que debemos consumirlos con la dieta. No los podemos sintetizar. En esta lista, después, hoy día se sabe que histidina y arginina ya no se consideran tanto esenciales. Y que tenemos, recuerden, ¿cuántos aminoácidos? ¿Cuántos aminoácidos diferentes hay? Le voy a poner al profesor Franco acá. 20. Bueno, comenzamos con la digestión de proteínas. Entonces, cuando comemos también proteínas, ellas van a ser degradadas, son las únicas que realmente comienzan en el estómago. El estómago tiene un pH muy ácido, de 1,5 a 2, y eso va a hacer que se active la enzima que se libera de las paredes del estómago, de sus células, y que se llama pepsinógeno. Fíjense que esta también es un zymógeno. Quiere decir que se libera de manera inactiva y que por una proteólisis controlada, justamente activada por el pH ácido del medio del estómago, se activa, se transforma en pepsina. Y otra característica que tenemos acá en la digestión de las proteínas, fíjense, la pepsina, una vez que está activa, ella misma puede autoactivarse a otros zymógenos de ella. Entonces, la pepsina activa después puede actuar sobre otros pepsinógenos para activarlos. Entonces, acá se produce, sí, comienza la degradación, pero lo que se hace más que nada es cortar la proteína en péptidos, por lo que se liberan pocos aminoácidos. Estas son proteínas, enzimas, sería endopeptidasas, actúan dentro de la enzima, entonces, por eso libera péptidos, lo va cortando. Luego, como siempre, el bolo alimenticio pasa del estómago al intestino y ahí se activa las hormonas secretina y colecistoquinina. Como siempre, la secretina activa la secreción del jugo pancreático y la colecistoquinina activa la secreción de las enzimas en general para todos los nutrientes. Y también contrae la vesícula para que se descargue la bilis. Eso es lo mismo siempre. Entonces, ese bolo alimenticio pasa y vamos a hablar, pero solo para el estudio, porque cada uno tiene sus características, de una digestión, como ven, ya vimos gástrica, y vamos a separar lo siguiente, que en realidad se lleva a cabo todo en el intestino, pero se separan digestión pancreática y en una digestión intestinal propiamente dicha por las características que vamos a ver ahora. Solamente por eso, pero se lleva a cabo en el intestino, nunca en el páncreas. Recuerden que el páncreas produce el jugo pancreático y lo descarga en el intestino para que actúen las enzimas. Entonces, las enzimas que vamos a hablar, se descargan muchísimas, pero de las importantes acá en la proteína, son tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa, carboxidasa o procarboxipeptidasas A y B. Todas estas, fíjense que se sintetizan, se liberan como zymógenos. Por lo que vamos a ver acá,
cómo se activa cada una de ellas. El tripsinógeno, por medio de la acción de una enteroquinasa, que es una enzima de la mucosa intestinal, se activa a tripsina. Ella también puede autocatalizarse y activar más tripsina. Y fíjense qué importante la tripsina, porque ella después es la encargada de activar varias de estas enzimas que van a actuar en la digestión proteica. Por ejemplo, el quimotripsinógeno es activado por la tripsina y se transforma en quimotripsina. Acá tienen cada uno sobre quienes actúan. La tripsina también le va a activar a la proelastasa y también puede ser por la enteroquinasa, cualquiera de las dos pueden activar a elastasa. Las procarboxipeptidasas también son activadas por la tripsina a carboxipeptidasas A y B y actúan sobre estos grupos. Y la tripsina, recuerden, ¿a quién más activaban que vimos en el metabolismo anterior? Pregunto a todos. A la procolipasa, muy bien. ¿Por qué les pregunto? Porque una cosa es lo que promocionaron, están rindiendo a pedazos y por parte de la materia, y otra cosa es el que va al final y se les puede hacer, Oscar. Recuerden que está todo relacionado y todo integrado. Entonces estas preguntas se les puede hacer y tienen que tener en claro que no es estudiar así tan separado como se le toma a lo de la promoción. ¿Estamos? Fíjense que una vez que pasa al intestino, ¿cómo cambia el pH? Es un pH básico. El intestino tiene un pH básico, alcalino. Entonces, esto se dice que la digestión pancreática, ¿por qué? Porque la digestión es en la primera porción del intestino, en la parte alta, digamos, y producto de las enzimas que provienen del páncreas, solo por eso, pero es en el intestino. Acá sí se liberan ya muchos aminoácidos, ¿sí? Entonces, el resto que queda de péptidos cortos, van a ser atacados en la porción más baja del intestino por peptidasas. Y por eso ahí se habla de digestión intestinal propiamente dicha. Ahí actúan peptidasas, que pueden ser aminopeptidasas o dipeptidasas. Las dipeptidasas son más dirigidas a péptidos ya con nombre. Por ejemplo, glicina quiere decir que son dos glicinas unidas. Mientras que aminopeptidasas son enzimas que van a atacar a cualquier péptido cortito que haya quedado. Y estas se liberan también por acción de la enterocrinina. Estas peptidasas, la característica que tiene, y por eso se les separa así, son enzimas que se encuentran en la mucosa intestinal. Pero no es que son descargadas las enzimas a la mucosa para que actúe, como vimos con otras enzimas, sino que ellas tienen la característica de que sus células intestinales se descaman, ¿sí?, al lumen intestinal y ahí recién pueden desprenderse y actuar las enzimas. Obviamente, esa descamación ya simultáneamente se está produciendo células nuevas en el intestino. Ya está todo regulado por hormonas, por supuesto. ¿Se entendió? Por eso se separa. Cada uno tiene sus características. La digestión gástrica, la digestión pancreática y la digestión intestinal. Y ahí sí se liberan ya los aminoácidos libres. Pueden quedar algunos péptidos cortos y vemos la absorción. Entonces, para la absorción de aminoácidos, antes se decía que era todo por transporte activo secundario dependiente de sodio, como vimos en la glucosa, muy semejante. Hoy ya hay otros, ya se vio que hay otros transportadores, porque algunos aminoácidos pueden pasar por difusión facilitada, o sea, con una proteína,
no requieren un transporte activo. Y otro, fíjense que se vio que péptidos cortitos, dipéptidos, tripéptidos que queden, pueden ser absorbidos a través de un transportador llamado PEPT1. Y siempre con un cotransporte con hidrógeno. Entonces, ¿qué sería este transportador? Una proteína más, por supuesto, pero bueno, tiene este nombre, porque se transporta péptidos, no aminoácidos. Entonces, se absorben los aminoácidos. ¿Y dónde van a ir? Por vena porta al hígado, como siempre, que es nuestro órgano filtro. Entonces, otra característica, fíjense, acá tenemos un pool de aminoácidos. Hablamos de pool porque otra característica que tienen los aminoácidos, o el metabolismo de proteínas, para hablar más en general, y que se diferencia de lo que vimos hasta ahora de lípidos y de hidrato de carbono, es que sus productos de la digestión y absorción, que son los aminoácidos, no se almacenan como producto de reserva. No existe el almacenamiento de aminoácidos o de proteínas, sino que forman parte de un pool lábil de aminoácidos. ¿Y por qué lábil? Porque siempre están en movimiento, se forman y se utilizan permanentemente. Entonces vemos acá que tenemos una fuente exógena, que recién les nombré, que es proveniente de la ingestión de alimentos. También tenemos una fuente endógena, porque las proteínas tienen su vida media, se degradan a sus aminoácidos constituyentes. Fíjense, las proteínas tanto tisulares como la de glóbulo, como las plasmáticas, lo que se le ocurra, tiene su vida media. Se degradan y forman parte de ese pool, pero que rápidamente va a ser utilizado, ya sean las exógenas, ya sean las provenientes de fuente endógena. Cualquiera acá es una mezcla. No se sabe de dónde proviene, pero sus aminoácidos que se requieren se utilizan para síntesis. Síntesis otra vez de proteínas tisulares, del glóbulo, ¿entienden? Entonces, también para síntesis de otros compuestos glucosídicos que tienen asociado proteínas, y síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos. O sea que tienen el grupo amino, pero no forman una proteína, como el grupo M o hemo, los citocromos, creatinina, coenzimas, purinas y pirimidinas, que son las bases nitrogenadas de los nucleótidos. Entonces, esto, así como se obtiene, es rápidamente utilizado para formar lo que haga falta. Entonces, ¿de dónde provienen? Acá me olvidé uno. Entonces, ¿de dónde proviene este pool de aminoácidos? De fuente exógena y fuente endógena, que tenemos tanto todo lo que le nombré, con las proteínas, como compuestos glucosídicos, ¿sí?, que están asociados a proteínas, que se degradan y también aportan para ese pool aminoácido. Entonces, acá vemos todo, de dónde provienen, que es rápidamente utilizado. Entonces, no hay reserva de aminoácidos en el organismo. Y lo que no se utiliza se va a degradar. Muy poco se elimina por riñón. Entonces, estos aminoácidos se van a degradar a través de dos procesos: transaminación y desaminación, a través de los cuales, por desaminación, es la liberación del grupo amino al medio, o sea, en la sangre, y este se va a eliminar de diferentes maneras. Ya vamos a ir viendo todo esto. La principal es a través de la formación de urea, que se elimina por orina. Cuando se libera ese grupo amino al medio, va a quedar un resto que se llama alfa-cetoácido, porque ya no tiene el grupo amino que le da el nombre de aminoácido. Entonces, el resto que queda de la cadena carbonada se llama alfa-cetoácido.
que vamos a ver que ingresa al ciclo de Krebs, recuerden, cuando se degrada todo esto, y puede ir a formar glucosa o glucosa y cuerpos cetónicos o cuerpos cetónicos solamente. Vamos a ver, porque depende de los aminoácidos, cada uno va a ir a formar algo. Y entonces, los que ingresan al ciclo de Krebs van a dar como producto final, ¿qué van a dar? Dióxido de carbono, porque esta glucosa que forman, recuerden que después va a metabolizarse en el organismo y va a seguir todo, glucólisis, descarboxilación oxidativa y ciclo de Krebs. O sea, de última va a darnos lo que queremos, que es un poco de ATP. Por eso, en esta parte sería todo lo que siempre hablamos de la gluconeogénesis, que los aminoácidos aportan todo el tiempo, incluso hasta inanición, y después para que obtengamos energía para aquellos órganos que no pueden utilizar otra fuente de energía. ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguimos? Sí, profe. Entonces, vamos a ver esta parte ahora de cómo se degradan los aminoácidos. A través de dos procesos. La mayoría de los aminoácidos siguen estos dos procesos que son transaminación y desaminación. Muy pocos aminoácidos van directamente a desaminación. La mayoría, primeramente, tiene que pasar por la transaminación porque no liberan fácilmente su grupo amino. Entonces, lo que hacen la mayoría de los aminoácidos es cederle su grupo amino a alguno de estos alfa-cetoácidos, como el piruvato, o salacetato, o al alfa-cetoglutarato. Pero, en realidad, la mayoría de los aminoácidos prefieren cederle directamente al alfa-cetoglutarato, porque cuando el alfa-cetoglutarato toma el grupo amino, se transforma en glutamato. Y este glutamato, nosotros tenemos en el organismo la enzima para hacer la desaminación oxidativa y liberar el grupo amino al medio. O sea que el alfa-cetoglutarato luego se desamina fácilmente, el glutamato, porque tiene su enzima específica que ya la vamos a ver. Y libera fácilmente el grupo amino al medio. Estas tienen un poco más de pasos y generalmente lo que hacen es cederle de última al alfa-cetoglutarato. Por eso la mayoría de los aminoácidos le ceden al alfa-cetoglutarato por más que tengan otra opción, porque el alfa-ceto cuando toma el grupo amino se transforma en glutamato. Y ese glutamato tiene su enzima específica para desaminar fácilmente, liberar el grupo amino al medio. Y fíjense que cuando el glutamato libera el grupo amino, se vuelve a transformar en alfa-cetoglutarato. Porque acá el alfa-cetoglutarato se transformó en glutamato simplemente tomando de algún aminoácido el grupo amino. Entonces, cuando el glutamato cede al medio, se vuelve a transformar en alfa-cetoglutarato. Entonces acá vamos a tener el mecanismo de acción. Un aminoácido se va a transaminar por enzimas lo que pasa acá es, fíjense que el aminoácido le transfiere el grupo amino al grupo prostético de la enzima. Las enzimas se llaman transaminasas. Y él, como ya se dio el grupo amino, se transforma, fíjense la estructura, en un alfa-cetoácido. Entonces,
Este aminoácido que se dio se transforma en un alfa-aceto. También, porque no tiene grupo amino. Y este alfa-acetoácido que tomó el grupo amino se va a transformar en un aminoácido. Eso es lo único que ocurre acá en la transaminación. Entonces, el grupo prostético es un fosfopiridoxal, o sí, piridoxal fosfato también se llama, como ustedes quieran llamarle. Y acá van a ver cómo es el mecanismo de la transaminación. Un aminoácido, entonces, le cede fíjense, el que actúa es el grupo prostético, como siempre, unido a la enzima transaminasa. El grupo amino primero se unen formando una base de Schiff. Luego hay un reordenamiento de este segundo, enlace, que es doble enlace. Fíjense que va a pasar ahora al entre carbono, nitrógeno, pero este carbono del aminoácido, para debilitar este enlace y poder liberar el grupo amino que vaya con el grupo prostético. Entonces, cuando el aminoácido se une al grupo prostético de la enzima, se forma lo que se llama una aldimina, una base de Schiff. Hay un reordenamiento, ingresa protón, sale protón, entonces se transforma que es la cetimina, y luego hay una hidrólisis con entrada de agua. Cuando hablan de hidrólisis, recuerden que es ingreso de agua, que lo que va a hacer es liberar el grupo amino a que vaya junto con la enzima y el grupo prostético, o sea, unido al grupo prostético. Entonces se forma fosfopiridoxamina unido a la enzima. Y el alfa-acetoácido. Ahora, el que tomó el grupo amino, fíjense que le pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Él está como alfa-acetoácido, va a unirse primero a toda esta fosfopiridoxamina enzima, luego va a tener un reordenamiento, lo mismo, pero vamos para arriba ahora. Un reordenamiento y luego libera el aminoácido correspondiente. Y la enzima con su grupo prostético como estaba. Esto sería el mecanismo de acción de la transaminación. Entonces, utiliza grupo prostético, las enzimas se llaman transaminasas, y lo que ocurre entonces es, le cede el grupo amino, la mayoría de los aminoácidos, al alfa-acetoglutarato para que se transforme en glutamato. Acá vemos de manera general, que puede ser cualquier alfa-acetoácido que reciba. Si va a ser el piruvato otro alfa-acetoácido, se va a transformar en otro aminoácido, alanina, por ejemplo, en otro aminoácido, no en glutamato. Por eso, si acá decimos que es el alfa-acetoglutarato, nuestro producto final va a ser glutamato, que es el que va a continuar la degradación. Entonces, el paso siguiente es la desaminación, porque todavía no se eliminó al medio el grupo amino. En cuanto a ese proceso de desaminación, hay dos tipos de desaminación, la oxidativa y la no oxidativa. Y dentro de la oxidativa también hay dos, la catalizada por glutamato deshidrogenasa y la catalizada por aminoácido oxidasa. La más utilizada, como les dije hoy, es la catalizada por glutamato deshidrogenasa. Porque dijimos que si le cede la mayoría al alfa-acetoglutarato, se va a transformar en glutamato. ¿Por qué? Y porque tiene ya su enzima correspondiente y sus cofactores para seguir este proceso de desaminación.
Entonces, el glutamato, catalizado por glutamato de deshidrogenasa, y NAD, lo que hace es cede primero un intermediario y luego cede el grupo amino. Acá está escrito como amonio, pero pueden decir amino o amoníaco, porque en el medio tiene más protones o menos. Entonces, esto es lo que pasa, el glutamato se desamina y eso significa desaminar es liberar el grupo amino al medio, nada más. Entonces, el glutamato cuando no tiene el grupo amino se transforma en un alfa-cetoácido, que es el alfa-cetarato del cual provino. Ahora, ese grupo amonía, bueno, vamos a ir con los tipos, perdón. La desaminación catalizada por aminoácidos oxidasa son, por ejemplo, puede ocurrir en el riñón, o sea, ya son más específicas, y son otras aminoácidos oxidasa que utilizan otro cofactor, como flavin mononucleótido, que fíjense que ocurre lo mismo. Lo que cataliza es la liberación del grupo amino en el medio y el cofactor acá, la flavin mononucleótido, lo que tiene que hacer es, una vez reducido, oxidarse, pero, y se oxida, fíjense, a través de utilizando peroxidasas, ya tiene otro mecanismo, pero ocurre exactamente lo mismo, con oxígeno y liberan peróxido de hidrógeno que el organismo tiene, las enzimas, habíamos hablado, las peroxidasas, la catalasa, para liberar productos inocuos y que el cofactor pueda seguir siendo utilizado. Entonces, la glutamato deshidrogenasa es más general, está en todo el organismo, y esta es más específica de algún órgano específico, digamos. También actúa en las paredes de los microorganismos, ¿entienden? Es como para saber que existe otro tipo de desaminación nomás, catalizado por otras enzimas. Y la desaminación no oxidativa es la que ocurre sobre algunos aminoácidos que podían pasar directamente sin ir por la transaminación, que yo les nombré al principio, que les dije que algunos pueden ir directamente a desaminación porque liberan fácilmente su grupo amino, que son, por ejemplo, serina, treonina y creo que hidroxiprolina tiene algunos libros también. Entonces, sobre ellos directamente actúan deshidratasas y lo que ocurre es la deshidratación y luego la hidratación y se libera el grupo amino al medio. Es mucho más fácil. Ahora, vamos a seguir hablando de la más común, que es la catalizada por la glutamato deshidrogenasa, que dijimos que utiliza NAD, y libera el grupo amino y se transforma en alfa-cetoglutarato. Entonces, tenemos grupo amino o amoníaco en el medio. El amoníaco es, cuando está en exceso, como todo, es tóxico, principalmente para el sistema nervioso central. Eso lo van a ver más en fisiología, en patología, pero sepan que proviene de todo esto, de la degradación de los aminoácidos. Nuestro organismo, por suerte, tiene mecanismos para sacar el amoníaco de la sangre y utilizarlo. Puede utilizarlo para formar otros aminoácidos, o sea, ahora vamos a ver qué, o puede eliminarlo directamente del organismo. Entonces, acá vemos, en este cuadrito tienen todo.
el grupo amino puede transformarse en carbamilfosfato, que vamos a ver que este carbamilfosfato forma después la arginina, forma las bases pirimidínicas. La clase siguiente vamos a ver esto. Eso es formación de otro. O puede transformarse en urea, que la urea, vamos a ver que es un metabolito que se elimina a través de la orina. O sea que al formar urea es una forma de eliminarlo del organismo. Lo otro es transformarlo en otros metabolitos para utilizarlo. También puede ser que el grupo amino sea tomado por un aspartato y se transforma en asparagina. O puede ser que el alfa-cetoglutarato vuelva a tomar el grupo amino, lo transforme en glutamato y a su vez, por transaminación, vuelve a sintetizar algún aminoácido que está en déficit. ¿Sí? ¿Cómo ocurre este paso? Este es el más común, por ejemplo. Vamos a ver esto. Cuando pasa esto, el alfa-cetoglutarato va a sacar el grupo amoníaco del medio y va a hacer este paso. Porque fíjense que acá hicimos como que utilizando la misma enzima, pero diferentes cofactores, puede ir hacia la degradación, o sea, hacia la desaminación, o cuando utilice nafosfato reducido, va a ser cuando tome este camino de captar, sacar el grupo amoníaco en la sangre y transformarse en un aminoácido que esté en déficit. Si vamos a sintetizar nafosfato reducido, es el cofactor que va a utilizar la glutamato deshidrogenasa para formar el glutamato. Este glutamato, fíjense en la transaminación, es reversible. Este glutamato va a ser este de acá, que le va a ceder a un alfa-cetoácido, el correspondiente al aminoácido que haga falta. Entonces el glutamato se va a transformar en el alfa-cetoglutarato, le va a ceder el grupo amino al alfa-cetoácido correspondiente al aminoácido que haga falta. Porque esto es, la transaminación es reversible, mientras que la desaminación no. Necesita otros cofactores y es la enzima, pero en otro compartimento, todo eso. Y otra forma de sacar el grupo amino del medio, de la sangre, es por el glutamato. Como glutamato ya tiene un grupo amino, toma otro grupo amino y se transforma en glutamina. Esta glutamina puede llevar a la síntesis de nucleótidos de purina, nucleótidos de citidina, aminoazúcar, o sea, otros metabolitos, triptófano, histidina, otros aminoácidos. O sea, sintetizar otros metabolitos. Vamos a ver acá, porque esta forma de transformar, de sacar el amoníaco del medio a través del glutamato es muy importante. ¿Por qué? Porque saca principalmente del cerebro, pero también de la mayoría de los tejidos. Pero dijimos que en el cerebro es muy tóxico el aminoácido, el exceso. Entonces el glutamato saca el grupo amino del cerebro principalmente y de la mayoría de los tejidos. Se transforma en glutamina, o sea, tiene dos grupos amino. Y la glutamina es una molécula que se transforma así momentáneamente, nomás que sirve para transportar el grupo amino hacia
el hígado o hacia el riñón. Fíjense que en este sentido vamos a hablar que la glutamina va a eliminar, no va a formar nada, sino que va a eliminar. ¿Por qué? Porque cuando lo lleva al hígado, en el hígado hay una enzima glutaminasa que va a hidrolizar y liberar como este grupo amino, que ya vamos a ver, se va a sintetizar la urea, que luego va a ser eliminada del organismo a través de la orina. O la glutamina que sacó el amoníaco del cerebro o de la mayoría de los tejidos va al riñón. Y también en este sentido vamos a hablar de que va a eliminar el grupo amino, porque en el riñón también hay una glutaminasa, pero renal, que va a hidrolizar y liberar el grupo amino como amonio. Eso lo van a ver en fisio. Ese ion amonio es liberado directamente así a través de la orina. Por eso, estas son formas de eliminar del organismo el amoníaco o el grupo amino. Las demás son formas de utilizarlo porque vemos que sintetizamos otras moléculas que son útiles para el organismo. Entonces vamos a ver acá como un repaso para ubicarles a ustedes. Vimos hasta acá el aminoácido que va a ser degradado pero hasta ahora lo único que yo hablé fue de la liberación del grupo amino, ¿no es cierto? Entonces, cuando el aminoácido que se va a degradar pasa por transaminación y desaminación, por transaminación nomás ya queda como un alfa-cetoglutarato o un alfa-cetoácido, si queremos decir en general. ¿Qué sería acá? Que es la cadena hidrocarbonada. ¿Por qué? Porque el grupo amino acá va a pasar por la transaminación, por la desaminación y va a quedar el alfa-cetoglutarato generalmente, pero podemos decir alfa-cetoácido en general. Ese alfa-cetoácido es una cadena hidrocarbonada, que es del aminoácido que se estaba degradando y que hasta ahora lo que hizo es liberar el grupo amino al medio, pero tenemos todo este resto todavía, que es la cadena hidrocarbonada. Esa cadena hidrocarbonada también se va a degradar, porque si no, no podemos hablar de que se degrada un aminoácido. Y se va a degradar y va a dar diferentes, según se degrade ese aminoácido, se va a clasificar en aminoácidos glucogénicos, aminoácidos cetogénicos o aminoácidos mixtos, que vamos a ver al final. Esto es solamente para situarles. Hasta ahora, entonces, para cuando yo les pregunte degradación del aminoácido es transaminación y desaminación y degradación de la cadena hidrocarbonada. Todo eso es la degradación de un aminoácido, no solamente la transaminación y la desaminación. ¿Se entiende? Ahora lo que vamos a ver para terminar, porque es muy importante, es el ciclo de la urea. ¿Dónde estaba el ciclo de la urea? ¿Dónde hablamos del ciclo de la urea? Cuando se saca de la mayoría del sistema nervioso central, mayoría de los tejidos, como glutamina, y lo lleva al hígado. Vamos a situarlo otra vez en el hígado, que va a sintetizar urea. Y si vemos estaría situado acá. Esto es para eliminarlo, sacarlo del organismo a través de la orina. Pero la síntesis de urea del metabolito se lleva a cabo en el hígado. Entonces,
¿qué vemos acá? Acá está el grupo amino proveniente de la degradación de cualquier aminoácido. ¿Por qué les recalco esto? Porque esta va a ser la urea, ¿ven? El producto final del ciclo de la urea. Y ven que tiene dos grupos amino. Entonces, un grupo amino es este, que empieza todo, va a formar el carbamil fosfato, y proviene de la degradación de cualquier aminoácido, no importa cuál, pero que llegó al hígado para formar urea y ser eliminado. Entonces, ese grupo amino se une a dióxido de carbono o bicarbonato con mucho gasto energético. Fíjense que dos fósforos inorgánicos se liberan, entonces 2 moléculas de ATP pasan a 2 de ADP y se forma el carbamil fosfato, donde la matriz mitocondrial. Este carbamil fosfato se va a unir a una ornitina y va a formar citrulina, todo en la mitocondria. Luego, a través de un transportador, va a pasar la citrulina al citoplasma. ¿Por qué? Porque ahí está la enzima que necesitamos para las otras etapas. El arginino succinato sintetasa está ahí en el citoplasma y las que siguen. Entonces, a través de un transportador pasan a citoplasma y ahí se une al aspartato con mucho gasto energético de nuevo. Fíjense que acá el ATP también se degrada, pero se degrada hasta AMP, liberando también pirofosfato, y pirofosfato que es muy hidrosoluble, recuerden, y entonces libera, ¿cuántos fósforos inorgánicos? 2. 2. Entonces, ¿cuántos ATP podemos decir que se gastan acá en el ciclo de la urea? ¿Desde que empezamos, profe? Sí, lo que hablamos ahora. No hay más que esto, estos dos. Podríamos llegar a considerar que rinde hasta 4, si lo vemos como que... Exactamente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista energético, ¿se acuerdan? Yo ya les expliqué, es lo mismo decir 2 ATP a 2 ADP que 1 ATP a AMP, porque fíjense que ambos liberan dos fosfatos inorgánicos. Entonces el delta G va a ser el mismo para los dos. Entonces acá es 2 ATP y acá se consideran 2 ATP también. ¿Está? Pregunta examen, que expliquen. Bueno, la citrulina entonces cuando se une al aspartato forma el arginino succinato. El aspartato, fíjense, proveniente de quién? Del oxalacetato, que por incorporación de un grupo amino, o sea, un proceso de transaminación, porque transaminación dijimos que es reversible, forma el aspartato y él es el que sale al citoplasma y se une a la citrulina, formando arginino succinato. ¿Para qué se forma todo esto? Para liberar, lo que nosotros queremos simplemente es incorporar el grupo amino del aspartato. El aspartato es el otro que cede el grupo amino a este grupo, o sea, el segundo grupo amino que necesitamos para formar la urea. Pero para eso primero se une toda la molécula como arginino succinato, luego actúa la succinasa que va a liberar el fumarato y lo que tomó simplemente es el grupo amino. Y se forma la arginina. Ese fumarato que se libera vuelve a ingresar a una mitocondria. ¿Y dónde lo vamos a colocar al fumarato?
¿En qué vía metabólica? El ciclo de Krebs. Muy bien. ¿Ven la importancia de recordar y relacionar todos los temas? Fumarato, entonces, en el ciclo de Krebs, cuando está en el ciclo de Krebs, ¿dónde nos va a aportar energía? Acá tienen, cuando pasa de malatox al acetato, ¿cuántos ATP podemos decir que nos aporta ese fumarato? $2,5. Sí, 2,5, porque estamos hablando de un fumarato, ¿sí? Muy bien. Entonces, si se le dice qué gasto energético hay en el ciclo de la urea, ¿cómo sacan el gasto energético total? ¿Cuánto Considerando sería? los NAD y los ATP. Claro, hay que restar. Calculadora, tiene, ¿cuánto menos cuánto? Vamos a ver quién es la única que está hablando. ¿Analía, sos vos? Sí, pero... Ah, muy bien. Bueno, ¿viste? Eso uno tiene en cuenta después. Por eso hay que participar. Profe, entonces serían 4 ATP menos los del 2,5 del NAT. Exactamente. Okay. Muy bien. Y eso sería la cantidad de ATP que se gasta. Entonces, ¿qué se dice acá? Que el ciclo de Krebs motoriza en parte al ciclo de la urea. Porque le está aportando un poco de energía para que se lleve a cabo el ciclo de la urea. Entonces, ahora repasamos. Entonces, la arginina, después lo que pasa es, con una hidrólisis, libera el producto final, que es urea. Ahora, estamos hablando y se transforma en ornitina. Esa ornitina, por su transportador, puede ingresar a una mitocondria, se va a unir a carbamilfosfato y empieza de nuevo. ¿Quién es el sustrato? Acuérdense el ciclo, qué característica tiene. ¿Y quién sería el sustrato acá? El carbamilfosfato, profe. El carbamilfosfato. A ver quién dice otro. La ornitina, porque se regenera. Tiren algunos otros. Sí, La ornitina. Si fíjense, tiene como que ingresa al ciclo. ¿Qué sería el carbamilfosfato en realidad? Un alimentador. Exacto, igual que el aspartato. ¿Sí? Y el sustrato es la ornitina. Porque vuelve a formarse una vez que liberamos el producto. ¿Está? Entonces, el carbamilfosfato que se preparó antes, digamos, se formó antes, necesita unirse a la ornitina para comenzar el ciclo de la urea. ¿Estamos? ¿Repasamos un poquito esto? ¿Cómo comienza todo entonces? Por el grupo amino proveniente de cualquier aminoácido. Necesitamos dos grupos amino. ¿Sí? Uno proveniente de cualquier aminoácido y el otro proveniente de ¿quién? ¿Quién aporta el otro grupo amino? El aspartato. Muy bien, el aspartato. Entonces, este es el proveniente de cualquier grupo amino. Gasto de energía, mucho. 2 ATP, un dióxido de carbono o bicarbonato del medio y se forma el carbamilfosfato, que se une a la ornitina, que es sustrato del ciclo. Forma citrulina, todo en la matriz mitocondrial, pasan a través de un transportador al citoplasma, se une al aspartato, que va a ceder ese segundo grupo amino, gasto
mucho gasto energético nuevamente, 2 ATP se considera, forma el argininsuccinato y libera el fumarato, o sea, lo único que queda acá es el grupo amino. Ese fumarato vuelve a ingresar a la matriz de una mitocondria y sigue el ciclo de Krebs, aportando energía al ciclo de la urea. Y el oxalacetato es el que se va a transformar a través de la transaminación en el aspartato, que es el segundo alimentador del ciclo de la urea. Ese argininsuccinato, una vez que devuelve, digamos, todo el esqueleto de fumarato, queda como arginina y por hidrólisis libera la urea, que fíjense es un carbono con 2 grupos amino. Y se vuelve a transformar en ornitina. Estamos entonces, en este ciclo de la urea hay muchas cosas a considerar. ¿Quién es el sustrato? ¿Quiénes son los alimentadores? ¿De dónde salen los grupos amino? ¿Cuánto ATP se gasta? ¿Cuánto en general? Porque hay que considerar esto. ¿Cómo participa el fumarato? ¿Qué es lo que hace? O sea, hay muchas preguntitas que se pueden hacer del ciclo de la urea. ¿Estamos? Entonces, esa urea luego se libera, se elimina a través de la orina y con eso eliminamos grupos amino o amoníaco, que sería tóxico para el organismo cuando está en exceso. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, vamos a hablar ahora del resto que queda. Hasta ahora hablamos de todo esto. Transaminación, desaminación, liberamos grupo amino, quedó el alfa-cetoácido. Ese grupo amino, que si está en exceso, es tóxico, que el organismo lo utiliza de diversas maneras, o incluso lo puede eliminar del organismo, y ahí tienen que hablar cómo. Y ahora vamos a hablar de este resto para poder hablar totalmente de la degradación del aminoácido, que es la cadena hidrocarbonada, o sea, el alfa-cetoácido. Entonces, dependiendo de qué camino siga los productos de la degradación de ese aminoácido, el aminoácido se va a clasificar en un aminoácido glucogénico, un aminoácido cetogénico o aminoácidos mixtos. ¿Qué quiere decir? Aminoácidos glucogénicos son aquellos que cuando se degrada su cadena carbonada va a aportar hacia los metabolitos que van a poder ingresar a la vía gluconeogénica y dar glucosa. Entonces tienen ahí los que tienen colorcito, que van a ser glucogénicos. Los aminoácidos cetogénicos son aquellos cuyo producto de degradación va a aportar para la síntesis de, la palabra lo dice, cuerpos cetónicos. Y los aminoácidos mixtos son aquellos que, en parte, su degradación, en parte va a aportar para la gluconeogénesis y en parte sus componentes van a aportar para la formación de cuerpos cetónicos. Por eso se llaman aminoácidos mixtos. Entonces, lo más fácil para estudiar es aminoácidos cetogénicos, que son solamente solamente 2, lisina y leucina, se degradan y van a formar acetil-CoA o acetoacetato, ¿sí? Que ambos van a ir hacia la formación de cuerpos cetónicos. ¿Está? Ahora, los aminoácidos mixtos, que también son pocos, son los aminoácidos aromáticos y la isoleucina. Los aromáticos y la isoleucina son mixtos. ¿Por qué? Porque en parte
se van a degradar y van a aportar para formar glucosa por vía gluconeogénica, pero también en parte van a aportar para formar cuerpos cetónicos. Fíjense que tienen acá y tienen acá también la isoleucina. Van a aportar. Entonces son mixtos. El resto de los aminoácidos son glucogénicos. El resto de los aminoácidos son glucogénicos y se van a degradar y formar piruvato. Este piruvato se puede formar oxalacetato por carboxilación, eso ya vimos. Pueden formar, y bueno, y ahí es muy importante, por eso le insistía tanto a través de qué metabolito ingresan al ciclo de Krebs. Ahora sí, en este tema que está hablando de las proteínas y los aminoácidos, sí se tiene que saber qué aminoácidos van a aportar para formar, cuando se degraden, alfa-cetoglutarato, qué aminoácidos se van a degradar y van a aportar para succinil-CoA, qué aminoácidos se van a degradar y van a aportar para oxalacetato. En este caso son mixtos, pero también a través de fumarato. Por eso ustedes tenían la flechita ya cuando hablaron de hidratos de carbono, de que ingresaban sus carbonos, aportan para la formación de última, que es lo que se quiere formar el sustrato, que es el que va a ingresar a la vía gluconeogénica. Incluso el oxalacetato recibe del aspartato y de la asparagina. ¿Se entiende? Con esto ustedes llegan a completar con lo que vieron de hidratos de carbono, solo que ahora le van a poner nombre a esos aminoácidos. Bueno, acá tienen para relacionar. Y otra cosa que se les va a pedir es la síntesis de aminoácidos, de dónde provienen, ¿no? De dónde pueden provenir sus elementos constitutivos. De la síntesis que ustedes tienen acá, les voy a decir cuál es la más, porque hay distintas formas acá. Esta es la más sencilla y es la que les suelo tomar para preguntarle, o sea que ya sé que no van a mirar las otras, pero acá tienen de qué metabolito nosotros podemos, esto es para sintetizar ahora, para no darles la síntesis de cada uno, que es larguísimo. O sea, tienen, si quieren mirarlo en el PowerPoint, pero lo que les tomo, les digo ya, es solamente esto. Ya vimos degradación de aminoácidos y ahora sería síntesis de aminoácidos. Y para la síntesis solo le tomo esto. ¿De dónde proviene? ¿Quién es el metabolito a partir del cual su degradación va a aportar ahora para la síntesis de los aminoácidos? Fíjense que ustedes acá tienen quienes se degradan y aportan para la formación del metabolito. Ahora, este metabolito, a lo mejor otro, no, a lo mejor no es este, pero sí, alfa-cetoglutarato, cuando se degrada, aporta para la síntesis también, que tiene que ver con lo que vimos del ciclo de Krebs. Y hablamos del término anfibólico y todo eso, ¿sí? Entonces, el alfa-cetoglutarato va a aportar ahora para que se sintetice qué aminoácido. Esto tienen que saber, ¿sí? Entonces, o miran otra síntesis, la que les guste más, o miran este cuadro que está mucho más tienen que repasarlo nomás, y tienen qué aminoácidos aporta cada uno. El alfa-ceto, el fosfoglicerato¿dónde estaba el fosfoglicerato¿Estaba en el ciclo de Krebs? Me parece que no, Fosfenolpiruvato, ¿dónde estaba? Bueno, con esto ustedes tienen bien sintético
de dónde provienen, por eso se llama familia, que van de aminoácidos que se forman a partir de un metabolito dado. Y ese metabolito ustedes a su vez lo van a